Bueno, ahora vamos a trabajar con las admitancias conectadas en serie. Tenemos admitancias conectadas en serie y queremos obtener la admitancia total. Vamos a partir de casos ya generales que se tienen a casos particulares. Ya se sabe que si se tienen impedancias conectadas en serie es mucho más fácil trabajar porque solo se va a realizar la suma. Pero además se sabe que una impedancia es igual al inverso de una admitancia. Entonces, si sustituimos este dato en la expresión, tenemos que el inverso de la admitancia total es igual a la suma de los inversos de todas las admitancias conectadas en serie. Despejando a la admitancia total, trabajando un poco con álgebra, tenemos que la admitancia total es igual al inverso de la suma de los inversos de las admitancias conectadas en serie. Eso nos daría la admitancia total y sería en Siemens las unidades. Vamos con la parte de impedancias conectadas en paralelo. Ya se vio en el video anterior que bueno, cuando se tienen, es más fácil trabajar con admitancias cuando están en paralelo. Entonces partimos de la situación de que cuando se tienen admitancias en paralelo, la admitancia total es igual a la suma de las admitancias conectadas en paralelo. Y se sabe que la admitancia es igual al inverso de la impedancia. Sustituimos este dato en la ecuación y tenemos que el inverso de la impedancia total es igual a el inverso de la impedancia 1 más el inverso de la impedancia 2 más o hasta el inverso de la impedancia n. Detalle, no queremos el inverso de la impedancia total, trabajamos con álgebra, despejamos y tenemos que la impedancia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de las impedancias que estén conectadas en paralelo. Estos casos, si se dan cuenta, ahora estamos usando esta expresión y siempre que se tenga esta expresión, no importa si tenemos capacitores, inductores, si tenemos invertancias, elastancias, resistencias, conductancias, en este caso impedancias y admitancias, si estamos trabajando con la ecuación que nos dice que para obtener el total de lo que sea, háblese de capacitores, háblese de inductancias, háblese de elastancias, que sería el inverso del capacitor, o invertancias, resistencias, conductancias, impedancias y admitancias, mientras tengamos que para obtener el total es igual al inverso de la suma de los inversos de los elementos, se van a presentar siempre dos casos. Siempre, no importa, lo único que va a cambiar es el elemento. Yo voy a trabajar aquí con admitancias, pero lo pude haber hecho con impedancias, o lo pude haber hecho con los capacitores, o lo pude haber hecho con las bobinas. Simplemente va a suceder lo mismo, va a cambiar el elemento con el cual estoy trabajando. Va a suceder, este es un caso, son casos particulares. Tenemos que si solo tenemos si solo tenemos dos admitancias conectadas en serie, pero con la característica de que la admitancia 1 es de un valor diferente a la admitancia 2, entonces la admitancia total ya no vamos a empezar de todo el proceso. Ya sabemos que cuando están conectadas en serie tenemos que emplear esta expresión. Si la empleamos, como nada más tenemos dos, la admitancia total es el inverso de del inverso de la admitancia 1 más el inverso de la admitancia 2. Álgebra nuevamente, máximo común divisor, y1 por y2, nos queda y1 más y2, el inverso de esto, y entonces aplicando la fabulosa regla del sándwich, que se le llama medios por medios, extremos con extremos, y nos queda que la admitancia total, cuando se tienen dos admitancias conectadas en serie y son de distinto valor, se obtiene de el producto entre la suma, y son Siemens. Esa sería la forma en que se trabaja. Y eso va a suceder con las resistencias, es decir, si yo tengo resistencias pero conectadas en paralelo, ese es el detalle, voy a tener que la resistencia total es el producto entre la suma siempre y cuando solo sean dos resistencias conectadas en paralelo. Si son capacitores conectados en serie, también como se utiliza la expresión del inverso de la suma de los inversos, nos va a quedar el capacitor 1, si tenemos solo dos de distinto valor, nos va a quedar la capacitancia total va a ser igual al capacitor 1 por el capacitor 2, perdón, entre la suma del capacitor 1 más el capacitor 2. Y ahí serían farad. O sea, tenemos que ajustar de acuerdo al elemento, pero este proceso se va a repetir. Por eso lo voy a hacer aquí, pero ya no lo voy a hacer en los demás elementos. No lo hice cuando me salió en el capacitor el inverso de la suma de los inversos, pero esto es lo que podría suceder cuando tenemos solo dos capacitores conectados en serie y son de distinto valor. Pero sucede otro caso, que si tenemos solo dos elementos cuando estamos usando el inverso de la suma de los inversos, en este caso admitancias conectadas en serie, pero ahora la admitancia 1 es igual o es del mismo valor que la admitancia 2, tenemos que y1 es igual a y su índice 2,
La admitancia total, ahora aplicamos esta expresión, ya no vamos a empezar desde el inverso. Nos queda y1 por y1, ¿por qué? Porque estamos diciendo que es el mismo valor, podemos decir que si y1 vale 2 y y2 vale 2, sería 2 por 2, en este caso sería y1 por y1, sobre y1 más y1, multiplicamos en el numerador, nos queda y1 elevado al cuadrado y el denominador sería 2 veces y1. Este cuadrado se elimina con la y1 del denominador y nos va a quedar entonces que es y su índice 1 sobre 2. Y por ello se establece que la admitancia total, cuando solo tenemos dos admitancias conectadas en paralelo y son del mismo, en serie, perdón, y son del mismo valor, es cualquiera de ellas, ya sea la admitancia 1 o la admitancia 2, sobre 2. Y con eso obtenemos la total o la equivalente en su momento. En este caso estamos hablando de totales, pero si estamos haciendo una reducción, le podemos llamar equivalente. Las unidades son los Siemens. Repito, esto se volvería a presentar si fueran capacitores. ¿Por qué en serie? ¿Por qué en serie? Porque la expresión que usamos para obtener los capacitores en serie es el inverso de la suma de los inversos. En este caso, lo vamos a hacer, esto mismo va a suceder, pero con impedancias conectadas en paralelo, que tengamos dos, si son de distinto valor, va a ser el producto entre las sumas, si son del mismo valor, cualquiera de ellas entre dos. Va a suceder exactamente siempre lo mismo, porque estamos empleando la misma expresión, únicamente cambiamos el elemento con el cual estamos trabajando.